Bueno, vamos a mostrar dos casos clínicos de dos amputaciones diferentes. Vamos a empezar por el primero. Este se trata de una mujer de 83 años, diabética tipo 2, que fue diagnosticada con un cáncer epidermoide de ano, diagnosticado en 2018, que recibió tratamiento quimio y radioterápico completo con esquema de Nigro con buena respuesta, pero en 2019 reconsulta con una tumoración en introito vaginal que compromete pared posterior de vagina, que se trata de un carcinoma epidermoide. Ahí vemos la tumoración, ¿sí? Que viene del tabique recto vaginal. Ahí está. La tumoración a nivel perineal, que tiene un epicentro en el tabique recto vaginal, que al tacto rectal es móvil, ¿sí? No está anclada a planos profundos. Y vemos en la resonancia cómo se ve la misma tumoración vegetante, ¿sí? Con el epicentro en el tabique, que crece hacia la vagina. La conducta que se tomó en este caso fue la realización de una amputación abdominoperineal ampliada con una colpectomía parcial posterior y un cierre primario del perine. Se realiza una fijación del útero, ¿sí? A la pared anterior del abdomen para mejorar la exposición de la cara anterior del recto. Se va a proseguir con la apertura del meso a nivel del promontorio y la disección de los vasos, en este caso de arteria y vena rectal superior. Que se van a clipar y se van a seccionar con bisturí armónico. Ahí vemos ambos vasos, y vemos cómo en el sector inferior derecho de la pantalla hay una gasa, ¿sí? Que está separando las asas delgadas del campo operatorio. Luego pasamos a la disección del recto, empezamos por la cara posterior, vemos como la mano izquierda del cirujano separa el recto hacia arriba, utilizando también una gasa, y la mano derecha se utiliza para entrar en el plano areolar. Ahora seguimos con la disección parietocólica, la liberación del colon sigmoides, que se tracciona en sentido medial y se seccionan las adherencias laterales. Realizamos entonces el marcado del meso a nivel del sector donde se va a seccionar posteriormente el colon, y culminamos el tiempo abdominal con la disección anterior con la apertura del Douglas. Pasamos a la disección perineal, en la que vemos que se realiza una disección con margen libre de tumor, como dijo Noelia, más o menos a 1 centímetro del mismo, en la cara anterior, en la cara lateral con una colpectomía posterior. Se prosigue con la cara posterior, donde se encuentra la disección perineal con la disección abdominal. Bien, una vez que se libera circunferencialmente el recto por completo, se logra extraer por vía perineal y se secciona con un cierre del cabo proximal con una máquina lineal, ¿sí? Y se marca este cabo, que se reintroduce el abdomen para ser exteriorizado en el flanco para realizar una colostomía terminal. Posteriormente se procede al cierre perineal primario, con un primer plano más profundo que corresponde al plano de los elevadores, y posteriormente un plano superficial de piel. Vemos finalizado que queda el sector anterior que corresponde a la vagina mechado. Ahí vemos la pieza operatoria y vemos la relación del tumor con el ano en esta imagen. La paciente presenta en el posoperatorio una supuración perineal y una dehiscencia de los planos superficiales que evolucionan bien con tratamiento antibiótico y curaciones, otorgándose el alta a los 15 días del posoperatorio. Y la anatomía patológica informa un carcinoma epidermoide T3N0 con márgenes libres de tumor. Ahí vemos la paciente a los 2 meses del posoperatorio, vemos que el abdomen no tiene más incisiones que las de la laparoscopía, y el perine que aún está en proceso de cicatrización, que sabemos que puede demorar hasta 4 meses en estos casos. Pasando al segundo caso clínico, esta es una mujer de 43 años, en situación de calle,
VIH diagnosticado en 2011, que no cumple tratamiento antirretroviral, en 2011 una histerectomía por HSIL de cervix, y en 2017 diagnostica un carcinoma escamoso de vulva, que requirió radioterapia pélvica a altas dosis y vulvectomía con márgenes negativos. Consulta con una tumoración anal de meses de evolución, con incontinencia para materias y gases, con dolor anal, prurito y sangrado al contacto, y al examen vemos una tumoración vegetante ulcerada en el margen anal con componente infeccioso, fétida, que compromete introito vaginal y no es permeable al tacto rectal, por lo cual no se puede realizar el mismo. Entonces se plantea una cirugía en 2 tiempos, con una colostomía ilíaca terminal en un primer tiempo y una amputación abdominoperineal ampliada con colpectomía posterior, y reparación del defecto mediante un colgajo miocutáneo oblicuo con recto abdominal en un segundo tiempo operatorio. Este es el tumor en la segunda cirugía, o sea, 15 días después de realizada la colostomía y ya sin actividad infecciosa. Empezamos por el tiempo resectivo, ahí vemos la colocación de los trócares, como mencionó previamente Noelia, con la colostomía ya hecha, y empieza la cirugía con la inspección del abdomen y la liberación de adherencias de los procedimientos anteriores. Podemos ver allí a la izquierda el colon sigmoides, que está abocado como colostomía, y el muñón colónico distal, y entre ambos el meso, que no ha sido seccionado por completo. De igual manera, comenzamos con la disección a nivel del meso, vemos la arteria ilíaca en un plano posterior, y se disecan los vasos, que en este caso son el tronco de las sigmoideas y arteria y vena rectal superior. Todas ellas son clipadas y seccionadas posteriormente. Bien, comenzamos la disección entonces rectal en la cara anterior, en este caso, con la apertura del Douglas. Seguimos por la liberación paretocólica, ¿sí? Nuevamente traccionando del sigmoides hacia medial, ¿sí? Liberando el paretocólico hasta liberar por completo el colon y el recto. Ahí seguimos con la disección en su cara posterior y sus caras laterales, con cuidado de no lesionar la pared pélvica por las complicaciones hemorrágicas y nerviosas ya comentadas previamente. Y seguimos en la disección anterior, en este caso con la ayuda del separador hepático en abanico que mencionamos previamente. Pasamos entonces al tiempo de la reparación, con la delimitación del colgajo, como dijimos previamente, el pastilla que va a incluir la piel, el estructural subcutáneo, la hoja anterior de la vaina de los rectos y el recto anterior. Este colgajo va a ser pediculizado por el recto anterior y la arteria epigástrica, y el recto se va a liberar en sentido distal de la hoja anterior y la hoja posterior de su vaina hasta que quede liberado por completo. Ahí vemos el recto siendo traccionado en sentido anterior y siendo liberado de la hoja posterior de la vaina. Se liberan también sus adherencias laterales, en este momento en las laterales a nivel externo, se libera también en sentido anterior. En su borde interno, ¿sí? Como dijimos previamente, preservando la línea alba. Hasta que se encuentra liberado por completo el recto con el colgajo. En este momento realizamos la apertura de la fascia transversalis y el peritoneo, ¿sí? Que se amplía lo necesario para que pase el colgajo sin tensión. Y en este momento se introduce el abdomen para su rotación, con maniobras delicadas, evitando la manipulación excesiva.
Se realiza el marcado de su extremo cefálico, que luego va a corresponder al extremo caudal del colgajo. Vemos aquí en el sector superior el recto, cómo queda una vez rotado el colgajo, y aquí vemos el cierre de la fascia transversalis, y posteriormente el cierre del defecto a nivel de la pared anterior, en el que se aproximan los bordes de la vaina anterior de la hoja anterior de la vaina de los rectos, y se sutura a la hoja posterior. Ahí vemos la herida de la cirugía terminada, ¿sí? La herida perineal. La paciente presenta una buena evolución, con una supuración escasa del sector anterior del colgajo que mejora únicamente con antibióticos, y se otorga el alta a los 15 días de la cirugía resectiva, con una anatomía patológica que presenta un carcinoma escamoso moderadamente diferenciado del canal anal, un T2N0. La paciente tiene un control regular con cirugía, pero no concurre a consulta con oncólogo, y ahí vemos las imágenes a los 4 meses aproximadamente del posoperatorio. Bien, ahora vamos a ver la última parte, que son nuestra casuística o nuestra experiencia. Es una experiencia de 10 años que se extiende desde el 2010 hasta el 2020, con un N de pacientes de 10. En cuanto a los resultados demográficos, son 5 hombres y 5 mujeres. En cuanto a la edad, la mayoría se encuentran, 5 y 5, 5 menores de 50 años y 5 mayores de 50 años. Dentro de los menores de 50 años se encuentran entre los 30 y 50. 4 pacientes se encuentran en la edad de 50 a 70 años, y solo una paciente, que fue la que presentamos, que tenía más de 70 años. En cuanto al ASA, la mayoría fueron ASA 2, y 3 pacientes solamente eran ASA 1. En cuanto a la distribución, 5 pacientes fueron operados en el Hospital Español y 5 pacientes en el Hospital de Clínicas. En 5 pacientes se realizó una cirugía en 2 tiempos, es decir, en 5 pacientes realizamos una colostomía previa. Un paciente de esto que se realizó la colostomía previa, se hizo a su vez la colostomía previa al tratamiento de Nigro porque debutó con una oclusión intestinal. A su vez, es el único paciente que presentó una complicación por la realización de la colostomía porque tuvo una perforación colónica inadvertida que requirió reintervención posterior. En 5 pacientes se realizó la amputación abdominoperineal clásica sin realización de colostomía previa. 5 pacientes se operaron por laparoscopía. La primera amputación laparoscópica en el servicio se hizo a partir del 2018 y desde entonces hemos realizado el abordaje laparoscópico en 5 pacientes de esta serie, desde entonces. La cirugía convencional fueron en los otros 5 pacientes. 7 pacientes requirieron una amputación abdominoperineal ampliada, de los cuales las 5 mujeres operadas requirieron una colpectomía parcial posterior. Y en los hombres, un paciente requirió la resección del bulbo uretral y otro paciente requirió la resección de vesículas seminales y de cápsula prostática. En cuanto a la duración de la cirugía, la gran mayoría se ubica en un tiempo quirúrgico entre 3 a 5 horas. Solo un paciente se realizó la amputación en menos de 3 horas y 3 pacientes tuvieron una cirugía prolongada mayor a 5 horas. En cuanto a la realización de la brecha, el cierre de la brecha perineal, en 5 pacientes se realizaron colgajo. 4 se realizaron colgajos rectales verticales, y en una paciente se realizó el colgajo que mostramos recién con conservación de la línea blanca. En un paciente se realizó un cierre por segunda de la herida, y en 4 pacientes se realizaron cierre primario. En cuanto a las complicaciones o eventos adversos intraoperatorios se presentaron en 4 pacientes. Un paciente tuvo una lesión serosa de ASA que requirió la reparación con puntos. Un paciente tuvo un sangrado venoso presacro que pudo ser cohibido en el intraoperatorio,
y 2 pacientes presentaron una perforación incidental del recto durante la disección. 6 pacientes no presentaron complicaciones intraoperatorias. En cuanto a las complicaciones tempranas, en 6 pacientes se vieron complicaciones, y a su vez, varios pacientes tuvieron más de una complicación. Dentro de las complicaciones tempranas que encontramos en nuestra casuística, un paciente presentó una oclusión intestinal, en la cual se realizó manejo médico. 2 pacientes presentaron fístula urinaria, una fístula perineal. Vimos una supuración de colgajo en un paciente hizo una isquemia del colgajo que necesitó su remoción. 2 pacientes presentaron infección de la brecha perineal y un paciente presentó una retención aguda de orina. En cuanto al promedio de los días de internación de nuestra serie, tenemos un promedio de 24,4 días, con un mínimo de 11 días y un máximo de 48 días. No tuvimos muertes durante la internación, o sea que no tuvimos muertes vinculados a la cirugía. En cuanto a las complicaciones tardías, tenemos 3 pacientes que presentaron una ventración paracolostómica, un paciente que presentó una oclusión por bridas en la evolución y requirió una reintervención en la que se hizo resección y anastomosis de delgado, y una paciente que presenta una ventración perineal. En cuanto a las recidivas en el seguimiento de estos pacientes, 2 pacientes tuvieron una recidiva temprana antes del año, y un paciente tuvo una recidiva posterior al año. En cuanto a los pacientes que no tuvieron recaída y fueron con seguimiento adecuado, tienen un promedio de seguimiento de 34 meses, con un mínimo de 2 meses, que es la última paciente que operamos en mayo de este año, y un máximo de 34 meses. Hay 2 pacientes que se perdieron durante el seguimiento. En cuanto a la anatomía patológica, 8 pacientes fueron informados con márgenes libres. Sin embargo, no fueron informados la distancia de este margen libre, si era menor a 1 centímetro o era mayor, o la distancia de los mismos. Ningún paciente fue informado de la anatomía patológica como margen comprometido, y en 2 casos los informes de anatomía patológica no informaban cómo estaba el margen. A modo de conclusión, ¿qué podemos decir? Es que la cirugía de rescate para el cáncer de ano es una situación poco frecuente, especialmente en centros quirúrgicos de bajo volumen. Es una cirugía de morbilidad elevada y no exenta de mortalidad. La resección debe realizarse solo si es posible una resección completa, es decir, realizar un R0, y aún así, a veces no es posible realizar la curación. La resección con criterio R0 obliga muchas veces a resecciones ampliadas, lo que conlleva frecuentemente la necesidad de técnicas de cobertura musculocutánea. Podemos valorar en algunos casos la variante presentada, sobre todo cuando está asociada a la cirugía laparoscópica. Es necesario el enfoque con un criterio multidisciplinario, idealmente con cirujanos que tengan especial dedicación a esta cirugía. Se presentó una serie pequeña de casos con una morbilidad y recaída comparable a lo reportado por la literatura. Bueno, muchas gracias. Este es el staff o el equipo de la quirúrgica B, el actual, los que estamos ahora y los que estuvieron, que colaboraron y dejaron su semilla para que ahora pudiéramos hacer esta presentación y esta serie de casos. Muchas gracias. Bueno, muy bien. La presentación de la clínica quirúrgica B. Queda a consideración el tema para hacer comentarios y preguntas. Se abre la lista de oradores. Eduardo. Roberus, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Quería hacer algunos comentarios, algún pequeño aporte, porque es un tema que me interesa mucho. Bueno, en primer lugar, lo felicito a todo el servicio y en particular a las presentadoras, porque me parece que fue un muy lindo trabajo, muy minucioso, que detalló, analizó todos los problemas que tiene este tema, que como bien dijo Noelia, son poco frecuentes realmente, porque el cáncer de ano en sí es mucho menos frecuente que el adenocarcinoma, y como sabemos, la gran mayoría tiene una buena respuesta al plan de Nigro. Por lo tanto, los que nos llegan los cirujanos
son pocos los casos, por más que nos dediquemos al tema, etcétera. Lo que sí que los que nos llegan generalmente son los casos más complejos, como mostraron en la presentación. Yo confieso que nosotros en la quirúrgica A, como tenemos el convenio en el INCA, hemos operado varios de estos pacientes. Yo desde hace 2 años que estoy en el servicio, tenemos unos 3 o 4, o sea que para una experiencia limitada como es en nuestro medio, como se mencionaba, creo que es una buena experiencia. Y no quiero repetir lo que ya mencionó Noelia, simplemente comentar que creo que el problema principal, y un poco fue el motivo de la presentación del servicio el año pasado en la Mesa Uruguaya en el Congreso Argentino, es el tema del cierre de la brecha, porque la gran morbilidad está en la brecha perineal, porque generalmente la cirugía no ofrece mayores dificultades, ni del punto de vista abierto ni del punto de vista laparoscópico, como bien se mencionó. En realidad el problema más que nada es la extensión en el periné, entonces la radicalidad es más que nada perineal. Entonces, contrariamente a lo que pasa lo que sucede con el adenocarcinoma recto, el recto bajo, que la dificultad más bien es la disección pelviana, en general, ya sea por vía tradicionalmente, por vía convencional, y ya más en los últimos años, estos pacientes por vía laparoscópica, se podría decir que es relativamente sencilla el tiempo abdominal y se puede llegar muy distal por vía laparoscópica, y el gran problema se presenta en la extensión de la resección perineal y fundamentalmente en el cierre de la brecha. Es interesante respecto a los dos aportes principales de la presentación, es por un lado lo de hacer la colostomía en un tiempo previo. Confieso que nunca lo había considerado, pero es interesante hacer la desconexión del colon y hacer la colostomía, sobre todo para disminuir la contaminación perineal por los problemas de la infección. Y el otro aporte, el colgajo oblicuo, que yo sabía que Canesa en el servicio lo había impuesto. Yo no tengo experiencia con ORAM. Yo reconozco que en la etapa, por ahí que andaba el profe Carriquiri, que cuando hacíamos en la quirúrgica 2, la etapa abierta, en este tipo de pacientes, que tuvimos varios, generalmente convocamos al equipo de cirugía plástica del Hospital de Clínica, que venía Jacobo, y hacían el colgajo vertical, el BRAM, y realmente tenía morbilidad, o sea, tanto en la herida perineal, que muchas veces tuvimos algunos casos de necrosis, como también cómo quedaba la pared. Realmente el gran problema estaba en la pared abdominal. El desarrollo de la cirugía laparoscópica un poco, me llevó un poco a modificar el concepto, y realmente hemos tenido una buena experiencia. Acá que viene un poco el tema del aporte. En el INCA, lo hacemos junto, cuando hemos tenido estos pacientes, tenemos al doctor Palacio, que es un poco el cirujano que trabaja nosotros en el INCA, y hemos optado por el colgajo BI, el colgajo miocutáneo con glúteo con BI, ya sea en posición ginecológica o en posición de cúbito prono, que tiene la gran ventaja justamente que no toca la pared anterior del abdomen, porque yo veía que en el colgajo oblicuo, que es interesante, de todas maneras queda la pared, si uno no coloca una malla, queda exclusivamente la fascia transversal, y por lo tanto queda una debilidad que eventualmente puede ser fuente de complicaciones, más allá que en la serie vi que han tenido pocas complicaciones, pero es una serie corta. Entonces, creo que el aporte del BI es interesante. Creo que debe estar un equipo de cirugía plástica que maneja mejor que nosotros los colgajos para este tipo, sobre todo para este tipo de colgajo, y realmente la experiencia ha sido muy buena. Se hace un colgajo BI, es exclusivamente perineal con rotación del glúteo, puede ser bilateral o homolateral, eso nosotros presentamos el año pasado en Buenos Aires, y creo que es interesante esto, porque también es un tema que no todos los cirujanos plásticos lo manejan. Nosotros tuvimos un problemita en enero en el Hospital de Clínicas, que justamente el doctor Palacio estaba de licencia. Lo operamos en el Hospital de Clínicas, una paciente con un cáncer de ano muy extenso. Bueno, concurrió algún cirujano plástico del hospital, y realmente se hizo un BRAM y los resultados fueron muy malos. Se infectó la pared, bueno, la paciente inclusive terminó muriendo, mucha morbilidad parietal, perineal, los resultados realmente fueron muy malos. Y yo un poco, la verdad que después me arrepentí de no haber esperado a que volviera a Palacios, porque realmente hemos tenido una muy buena experiencia en los casos que hemos tenido con el colgajo BI a nivel perineal. Digo que no quiero entrar mucho más en detalle ahora, pero sería de repente motivo de otra presentación. Pero nada, quería simplemente hacer ese aporte y felicitarlo, porque es un tema que a mí personalmente me interesa mucho, que hay muy poca experiencia en nuestro medio, y que me parece muy bueno el análisis y los aportes que realizaron. Y quería eso nada más. Muy bien, sigue en consideración el tema. Doctor Andrés Salom, creo que pidió la palabra. Sí, buenas noches.
Bueno, en primer lugar, felicitarlos, me pareció una excelente presentación, muy bien Noelia, muy precisa y realmente muy completa. Yo simplemente hacerles algunos comentarios nada más. En primer lugar, me parece que es fundamental, creo que esto resalta la importancia de que existan unidades de cirugía especializada, porque estos son pacientes poco frecuentes, con patologías sumamente complejas, que los tiene que manejar un equipo realmente que esté enfocado en estas patologías, o sea, unidades de cirugía especializadas en coloproctología, que es un poco la impronta que le ha dado el doctor Canessa en su servicio, y creo que eso ha sido fundamental, porque si no, estos resultados es imposible de obtener. Estamos hablando de cirugía con un 50% de morbilidad, y a veces la diferencia en la evolución de estos pacientes se basa en el manejo de las complicaciones. No tanto en la cirugía, sino en el manejo adecuado de las complicaciones, que generalmente la mitad las tienen. Entonces, ahí se ve un poco la diferencia, porque un paciente mal manejado, de repente operado en iguales circunstancias, de repente la evolución no es la misma. Y simplemente hacerles algún comentario, me pareció que la ostomía previa es una opción muy buena, porque estos enfermos a veces vienen evolucionados, infectados, y hay que sacarlos de ese contexto. Y me parece que acá la cirugía laparoscópica ha sido un instrumento fundamental de aporte, porque realmente a mí me hace acordar mucho la cirugía bariátrica, que uno cuando opera un obeso mórbido prácticamente encuentra lo mismo. Acá cuando uno hace el abordaje abdominal, cuando uno lo sistematiza, no hay patología. Entonces eso permite sistematizar las maniobras, hacer un abordaje adecuado, llegar hasta el fondo de la pelvis con una excelente visión, y eso es un aporte, creo que fundamental para este tipo de pacientes. Luego la cirugía se va a definir en el tiempo perineal, como ellos bien lo dijeron, entonces ahí es donde el manejo de los colgajos y la morbilidad que toda esta cirugía genera necesariamente, porque hay que ser oncológico y radical, es lo que hace un poco la diferencia. Pero creo que el abordaje laparoscópico ha sido fundamental en estos pacientes. Y me pareció muy interesante lo que dijo Noelia con respecto a la variante Davis, porque creo que eso hay que ajustarlo un poco a la topografía del tumor y a las características de la lesión. Me parece que a veces pasar de un decúbito dorsal a prono, de repente es forzado, y de repente por vía del Lloyd Davis se puede hacer mejor, sobre todo cuando son tumores del sector anterior. Así que bueno, los felicito por la presentación, me parece muy buena, tienen realmente... La casuística no es mucha, pero los resultados son muy buenos y se comparan con series de alto volumen, así que eso quiere decir que están trabajando bien. Así que felicitarles en ese sentido. Muy bien, sigue en consideración el tema. ¿Algún otro comentario, preguntas? Justino. Sí, tenía la mano levantada Laurini también, y yo quería hacer dos o tres consideraciones. Primero, felicitar a las expositoras porque la presentación me pareció de muy buen nivel. Me parece que es una casuística que para nuestro país no es para nada despreciable, porque son concentrar 10 pacientes de este tipo, que son pacientes que tienen que ser, como ya se dijo, hiperseleccionados para la cirugía, porque hay muchos detalles que pueden hacer dar de baja estos mismos pacientes cuando tienen una enfermedad que ya no está localizada, porque tiene enfermedad ganglionar superficial, entonces hace que la posibilidad de tener estos pacientes con un criterio inicial de una cirugía R0 muchas veces hace que se vayan limitando la selección de los pacientes adecuados para este tipo de cirugía. Hay que recordar también que estos pacientes, generalmente muchos de ellos se dan en un contexto de pacientes inmunodeprimidos, porque esta patología de cáncer de ano muchas veces se da en una población, como bien ellos mostraron en la casuística, que asocian pacientes VIH con a veces tratamientos irregulares. Entonces eso agrega a la morbilidad de estos pacientes un aspecto asociado que no es menor. Lo de la colostomía inicial me parece que sí, que es un aporte fundamental, porque
el hecho de disminuir la inflamación producto de la infección sobreagregada que tienen estos tumores muchas veces, es muy importante. Segundo, acorta el tiempo quirúrgico, evita hacer, muchas veces cuando se hace un colgajo vertical u oblicuo asociado, tener que hacer al mismo tiempo la colostomía. Entonces me parece que es un aporte para la técnica y la táctica de estos pacientes que es capital, como así también el otro aporte de la variante del colgajo oblicuo, más allá del vertical, que es el que tenemos más costumbre o que hemos visto de una manera mayoritaria. Yo creo que un aspecto muy importante, a mi modo de ver, que es muy importante, es en cuanto a intentar disminuir la morbilidad que se genera a nivel de la pelvis operada. Se genera con frecuencia hematomas pélvicos, se genera también abscesos pélvicos, que eso puede estar en correlación con la falla posterior del colgajo. Entonces a mí me parece que un tiempo último quirúrgico, que me parece hoy por hoy que es imprescindible, es la plastia de epiplón, pediculizar el epiplón, ya sea de derecha o de izquierda, y rellenar la pelvis con el epiplón. Me parece que eso pone a cubierto o minimiza la posibilidad del hematoma, la posibilidad del absceso y la posibilidad de la oclusión de delgado posoperatoria, que son tres condiciones o tres complicaciones que vemos corrientemente y que pueden complicar la evolución de este tipo de enfermos. Después me asocio a los comentarios que hicieron Carlos y Andrés, y no quiero extenderme más, pero felicitarlos de nuevo porque fue brillante la exposición. Bueno, bien, no sé, Laurini me había pedido la palabra, pero no Sí, veo. sí, estoy acá. Bien. Primero que nada, también sumarme a las felicitaciones tanto a Camila como a Noelia. La presentación tocó todos los puntos álgidos que tiene el tema. Creo que no descuidaron nada, salvo uno de los puntos que uno podría también considerar en esto, que es el tema del compromiso ganglionar inguinal. Que estos enfermos, la diseminación muchas veces es a las regiones inguinales, y es un enorme lío ese también, porque uno puede tener una resección R0 a nivel de la pelvis, pero aparecen ganglios a nivel de la ingle, y los vaciamientos ganglionares ahí tienen una morbilidad altísima, porque la mayoría de esos enfermos están irradiados, y hemos visto incluso morir enfermos porque se ulcera toda la masa ganglionar, se come el pedículo femoral y se mueren desangrados. Es una muerte realmente penosa. Algunos puntos de la cirugía laparoscópica que me interesa comentar. Estoy de acuerdo, hay un metaanálisis reciente que si quieren después les puedo pasar, que da lo mismo la ligadura alta o baja desde el punto de vista oncológico. Eso está zanjado. Acá no hay tema de movilización del ángulo izquierdo, que como una resección ultra baja, que uno tenga que hacer una ligadura más alta. O sea que desde ese punto de vista comparto completamente el hecho de hacer una ligadura baja y punto. Lo otro que uno se ve tentado muchas veces en la cirugía laparoscópica, porque como bien dijiste, Noelia, esta es una resección sobre todo perineal, es a ir muy abajo en la resección. Si, como bien dijiste también al inicio de la presentación, el porcentaje de recidiva de esto anda alrededor del 40-50%. Entonces uno se tiene que preguntar, ¿por qué recidivan estos enfermos? Porque en realidad la resección perineal uno la hace bajo visión directa y ahí no hay problema de margen. El margen lo calculas vos a ojo y punto. Pero a mí me parece que cuando uno va por vía laparoscópica se ve tentado a ir muy abajo y a meterse en el embudo de los elevadores. Y ahí es donde hay tumor, porque es un tumor de ano que en general se come el elevador, se come la pared posterior de la vagina. O sea, cuando uno va muy abajo tiene riesgo de hacer ese efecto cintura y entonces lo ideal es que cuando uno llega al coxis y empieza a ver el elevador, tratar de parar y completar la resección por vía perineal, porque así te queda una pieza bien cilíndrica, como la que mostraste en el primer caso, que es una pieza perfecta, a pesar incluso
de esa discusión de si se puede hacer una resección cilíndrica en un enfermo que se le hace una amputación en posición de Lloyd-Davis. Yo estoy convencido de que sí, con una buena exposición, y a lo que le sumo también, ahora capaz que porque me estoy poniendo más viejo y veo menos, es la magnificación y la luz. Tener unas buenas lupas y tener luz adecuada es fundamental. Un frontoluz o lo que sea, eso cambia la vida. Y lo otro es la separación. El otro punto de la recidiva local también que uno se tiene que preguntar es que la recidiva local es por crecimiento de la zona o es por ganglios laterales, porque todos estos tumores bajos, tanto el recto bajo como el cáncer de ano, no solo se disemina a nivel de las regiones inguinales, sino que también van a las regiones laterales, a los sectores, al sector obturatriz. Entonces muchas veces hay ganglios en esos sectores y las recidivas se dan ahí, porque nosotros no vamos a hacer vaciamientos de esa zona. Entonces, es una cirugía que es mórbida y que tiene todas esas complicaciones. En cuanto a los colgajos, nosotros hacemos BRAN, lo hacemos con cirujano plástico. Eso es un problema si tú le planteas una colostomía previa a un cirujano plástico para que te haga un BRAN. Si vos haces el colgajo, no pasa nada. Pero un cirujano plástico que te lleve a hacer un BRAN o BRAN con la colostomía, tenés que convencerlo mucho. Creo que no va a ser fácil. Pero bueno, creo que es una alternativa, no sé si para todos, pero en algunos casos creo que se beneficiaría. Y bueno, realmente son cirugías que son complejas, y lo otro es que el BRAN, la ventaja que tiene es, que ya lo han mencionado también, es que te evita el síndrome ese de pelvis vacía, porque te ocupa la pelvis y te evita todas las complicaciones de las que hablaba Justín. De todas formas, si bien nosotros hacemos ese para los casos que hemos tenido, también es verdad que cuando vos escuchás a la gente que tiene mucha experiencia en esto, no usan BRAN, usan más recto interno o colgajos glúteos. ¿Por qué? Porque se suman a la morbilidad parietal que tiene los colgajos abdominales. Honestamente es un tema que no está zanjado del todo. Creo que uno tiene que hacer lo que se siente más a gusto y ver ventajas y beneficios. No hay una situación ideal, porque también es verdad que cuando vos haces un recto interno, es un poquito de músculo, eso no va con pastillas de piel, los cruzan como un 8, por ejemplo, sacan los de los dos lados, o sea que eso te suma morbilidad a nivel del miembro inferior, y hacen un refuerzo ahí del periné, pero no agrega piel, que acá el tema es esa piel que esté irradiada, cómo cicatriza, y una buena pastilla de piel es lo que te ofrece la mejor cicatrización. No quiero extenderme más porque realmente podríamos estar hasta mañana, porque es un tema que apasiona, y realmente felicitarlos por la presentación. Muchas gracias. Muy bien, Marcelo. Bueno, continuamos el tema en discusión por preguntas, comentarios. Si alguien más quiere hacer algún comentario. Hola, Eduardo, ¿me escuchás? Sí, dale, Paula. Habla. Buenas noches. Bueno, felicitar, por supuesto, por la presentación de trabajo. Me parece que es importantísimo nuestro medio mostrar los números, mostrar lo que se hace. Son pacientes sumamente complejos. He tenido la oportunidad de enfrentarme a varios pacientes en clínicas, en el INCA, y en alguna ocasión en el sector privado. Y son pacientes que deben ser vistos con un equipo multidisciplinario. Los pacientes en general se presentan con un sufrimiento muy importante, tanto por un tema clínico de dolor, como un tema a veces hasta de higiene personal, y muchas veces uno se enfrenta a la duda de si estos pacientes uno va a poder realizar un tratamiento pretendidamente curativo o no, en una cirugía que es muy mutilante. Personalmente he visto pacientes que les hemos realizado colgajo con recto, que los ha realizado el cirujano plástico. Si bien no tengo los números ahora para dar, no hemos tenido los mejores resultados con esa técnica. Hemos tenido pacientes con infecciones importantes, graves de partes blandas, incluso algún fallecimiento, y de recidiva local. De lo que hemos visto, yo por lo menos de los colgajos BI, que han sido los últimos pacientes que hemos operado en el INCA, creo yo que hemos tenido excelentes resultados, teniendo en cuenta además
que hay que alejarse porque la piel es una piel que está irradiada y es una piel que ha sufrido, o sea que a veces hay que extenderse un poquito en la resección. Nos hemos enfrentado también a tener que resecar, bueno, como ya se dijo, la pared posterior de la vagina, en alguna ocasión el sector del coxis. Y el gran problema es el cierre de la brecha perineal, que como dijo el doctor Barberús, nosotros, bueno, un poco ahondamos en esto porque tuvimos la oportunidad de presentar el año pasado en el Congreso Argentino. Y si bien no quiero repetir mucho, lo único que quería agregar es que el tema de las mallas biológicas, que es otra oportunidad, otra posibilidad de cierre de la brecha, que es muy importante pediculizar el epiplón en caso de utilizar una malla biológica. Tiene la ventaja además que el tiempo que requiere para reparaciones es un poco menor que el que requiere para cirujano plástico y lo podemos hacer nosotros mismos. Y la gran desventaja que tiene es la disponibilidad y el precio de las mallas biológicas. En fin, bueno, son pacientes muy complejos y quería aportar simplemente sobre todo el hecho de la posibilidad de la malla biológica. Simplemente eso. Muchas gracias. Bueno, muy bien. ¿Algún otro comentario o pregunta? Bueno, la verdad que lo felicito, me pareció excelente la presentación, Noelia, y los videos fueron bien demostrativos. Y sin lugar a dudas, la casuística es muy buena porque, como bien lo dijeron, estos pacientes en general responden a la terapia oncológica y son pocos los casos que quedan para hacer estas cirugías. Y una vez que uno se encuentra con esta cirugía, la selección del paciente es fundamental por la magnitud que tiene la cirugía. Estamos hablando de cirugías de promedio, dijeron, entre 3 y 5 horas, algunos demoraron más. Entonces, realmente, no tener mortalidad en nuestro medio con cirugías en este tipo de pacientes, en medio hospitalario, y con una magnitud de resección muy importante, creo que hace que han tenido un éxito muy, muy bueno. Y bueno, sin lugar a dudas, Canesa, vas a hacer el cierre. Los dejo a ustedes para que hagan el cierre y felicitaciones nuevamente. Pone audio, micrófono, César. ¿Se escucha? Bien. Bueno, agradezco los comentarios que han hecho, pero quisiera hacer referencia a algunas cosas específicas que se nombraron. Todos tenemos poca experiencia en esto, por lo que ya dijeron. Son tumores que no son tan frecuentes los que nos mandan, pero quisiera brevemente responder algunos temas que plantearon en la medida de, por lo menos, lo que nosotros pensábamos. El tema de la ostomía previa, hacer un estoma previo, en realidad en el servicio se nos ocurrió frente a un tumor que realmente era espantoso, estaba recontra infectado, no quisimos hacer de primera la amputación en esas condiciones, y ahí se nos planteó hacer inicialmente un estoma y a los 15 días, empíricamente, hacer la amputación y no fue bien. Y por eso, no para todos los cánceres de ano, sino para esos coliflores que aparecen infectados, realmente feos, nos da la impresión de que hacer la colostomía previa